Me crié, pues como tantos chavales, en un colegio de monjas, en la calle Avejeras, y sí que es cierto que desde joven, vamos a decir, ¿no? Pues sí que tuve una inquietud, ¿no? Por lo que había sucedido, lo que había acontecido en España con el tema de la guerra civil. Me sorprendía el desconocimiento tan grande que en general teníamos, porque ni en casa se nos hablaba, ni en la escuela, y dices, pero si ha pasado hace 4 días, ¿no? Relativamente tan poco tiempo, y me sorprendía eso, ese desconocimiento tan grande de aquello que pasó. Y claro, te llegaba la magnitud además, porque claro, cuando las cifras de muertos empezaban a decirse, de desaparecidos, etcétera, pues ¿cómo puede ser que aquí en esta tierra nuestra pasase algo de lo que yo en ese momento tenía tal desconocimiento? Esa inquietud ahí que estaba surgiendo, pues ya se despierta del todo pues cuando yo me caso con una persona de Olite que me dice que es familia de represaliados. Concretamente, su abuelo en el momento de la guerra se va a Francia, huye y nunca vuelve. Nunca vuelve, dejando en el pueblo a su mujer y a su hija. Aquello para mí supuso un choque fuerte, ¿no? de aquellas historias que tú conocías de lejos, te llegan directamente, te llegan a tu familia, te llegan, no estás hablando de anónimos, estás hablando de personas con nombre y apellidos, como podría haberme pasado a mí perfectamente. Y entonces ahí es cuando me involucro más con la historia de los Chivite, que son las personas concretamente de las que estamos hablando, los familiares de mi marido, de los cuales 3 hermanos tienen diferentes derroteros cuando surge la guerra. Uno se queda en el pueblo y lo matan, y los otros 2 huyen con otro grupo de gente del pueblo. Acaban militando en el ejército republicano, uno como sargento y otro como teniente, acaban en Barcelona, pasan a Francia y terminan en Gurs, y de Gurs uno se queda en Francia ya de por vida, que es el abuelo de mi marido, y el otro se embarca en el Winnipeg, que es el barco que Pablo Neruda fleta con 3000 republicanos, salvándolos de la miseria, en busca de una nueva vida hacia Chile. Hola. Raymond, buenos días. Miren. Freddy Hola. Chivite. Hola. Freddy Chivite, ¿qué tal? Mi padre y mi tío estuvieron acá. Mi padre lo sacó Neruda, lo llevó al Winnipeg, y nunca sé por qué Sebastián, no imaginamos que se quedó acá por la cercanía que tenía con su mujer y su hija, mi prima, pero no quiso irse a Chile. Así que mi padre, bueno, llegó allá y nunca pudo volver. Yo soy Freddy Tomás Chivite. Mi padre fue un exiliado español que llegó en el Winnipeg, Tomás Chivite Fernández. Y mi padre además era el presidente del OGT de Olite. Él fue concejal, teniente alcalde de Olite. Era el que aleonaba a los pequeños agricultores o a los jornaleros para tener mejores condiciones de vida o para conseguir tierra. Por lo tanto, una persona bastante odiada por el sector de agricultores y de derecha de la zona. Mis padres eran Félix Sembroiza Armendáriz, mi madre María Murillo Navascués. Mi padre era hijo de un pastor
y por tanto pues era un poco, lo que más sabía era de pastor. Llegaron aquí y aquí ya se estabilizaron y estuvieron un tiempo bien hasta que llegó el movimiento. Entonces él con sus otros 3 hermanos más amigos que había se dieron cuenta de que aquello tenía cada vez peor pinta y vieron que aquello no funcionaba y además que empezaron a ver armas y cosas por el pueblo. Y entonces pensaron que lo mejor sería marcharse. Uno se volvió y yo no he hecho nada, vamos a dejar al padre solo, pues se volvió y a ese lo fusilaron. Total que una vez que estuvieron allá se pusieron bajo las órdenes de los comandantes, en fin, yo de eso ya no entiendo, y les dieron un arma y ahí a tirar tiros. Bueno, pues mi tío Primitivo Lorea, Primi, era de profesión albañil y era el hermano mayor de mi padre, de Manuel, y bueno, eran de esos jóvenes de aquella generación de los años 30 que veían al alcance de la mano cambiar las cosas y reclamar los derechos y bueno, y en esas pues eran militantes de las Juventudes Socialistas. Mi padre también sufrió represión por ser hermano de mi tío, porque mi tío, bueno, pues era dirigente local de estos movimientos y sufrió represión de detenciones, de amenazas, de estar 20 años sin poder salir de Tafalla sin un salvoconducto de la Guardia Civil, sin el absurdo de poder ponerse una prenda roja. Mi tío tuvo la suerte y fue afortunado de que se libró de la barbarie fascista en Navarra, pudiendo escapar a Barcelona. Mi padre, Pascasio Arbiol Cáseda, nació en Carcastillo, vivió en una familia conservadora, muy conservadora, y entonces en la época esta era fundamentalmente agrícola y parece ser que tuvo la posibilidad de viajar al exterior del pueblo, que entonces era muy difícil, era todo muy local, y parece ser que entró en contacto con organizaciones progresistas de la época. En concreto, mi padre era incluso fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT. Y, de hecho, aparece en GURS como del Partido Socialista. Van casa por casa buscando a todos los que ellos consideraban que rebeldes, por así decirlo, y hay unos que pueden salir del pueblo, se pasan a zona republicana, en la zona de Zaragoza, entre ellos mi padre, y otros que no pueden salir y los cogen y los montan en un camión para ser fusilados en Pamplona. Yo soy Amaya García Serrano Arruti y soy sobrina de varios deportados en campos. Eran Concha, Víctor y Esteban, los 3 hermanos. Y los 3 eran de Vera, bueno, los 4 primeros hijos eran de Vera. Y ella, bueno, trabajaba en la chocolatería, en la fábrica de chocolates La Gorriaga, en Irún, y pertenecían a la UGT. Entonces estuvieron combatiendo los 2 también y pues como cualquier combatiente pues pasó también la frontera y tuvo un poco la misma trayectoria. En este caso, bueno, sí que le tocó criar a otra persona, al hijo, y eso yo creo que añadía también un plus de responsabilidad también hacia él. Mi tío se llamaba Julio Bator Valenciano, había nacido en Ágreda, Soria, pero había llegado a Urroz con 3 o 4 años, porque su padre, que había luchado en la guerra de Cuba, que era mi abuelo, había sido contratado para construir el Irati.
la memoria de mi tío está vista a través de los recuerdos de mi padre, y luego también los recuerdos de mi padre me han traspasado, me han hecho heredar una imagen de Pamplona en el año 1936, donde había una confrontación social importante y donde, mientras se preparaba el golpe militar de Mola y los carlistas, pues había fuerzas de izquierda que intentaban oponerse a ellas. Soy nieto de José Roa García, carpintero del hospital y churrero. En el año 31, cuando se proclama la República, las elecciones en Navarra se anularon, hubo gestoras en el gobierno, en los ayuntamientos, y en el Ayuntamiento de Pamplona, en la gestora del Ayuntamiento de Pamplona, en nombre del PSOE, estaba mi abuelo. El 19 de julio del 36, o sea, al día siguiente del golpe, en el bar Uriz de Pamplona, a las 3 de la tarde le detienen. Está una semana en la cárcel de Pamplona y le suben al fuerte de San Cristóbal, en calidad de preso gubernativo, lo cual quiere decir que ni juicio ni cosa que se le parezca. En enero del 37 le sacan del fuerte, en teoría como siempre, libre, le llevan a Ibero y en Ibero, en el paraje de las Tres Cruces de Ibero, le asesinan. Este es el expediente de mi tío Pablo Roa Lasa, que estudiaba bachiller en los institutos secundarios de Navarra, actuales institutos de Plaza de la Cruz, y que terminó muriendo en el frente, creo que en el frente de Aragón. Y mi otro tío, Luis Roa Lasa, cuando vio que esto estaba perdido, decidió pasar a Francia y acabó en el campo de Gurs, desde el cual, cuando consiguió salir, fue a Chile. Mi padre se llamaba Benedicto Ochoa Martí-Corena, era de Ujue, nació en el 1909, y de joven, como me imagino en aquella época muchos jóvenes de la Navarra rural, pues se acercó a la capital, ¿no? Una capital que tampoco era para tanto, ¿no? Era de unos 30.000 habitantes o así. En el 36 mi padre tenía 22 años. Y entonces te sitúas un poco, ¿no?, en el ambiente que podía haber en aquella Pamplona, y el ambiente que pudo surgir a partir del 31, ¿no?, con la proclamación de la República, ¿no? Imagino que de pasar de una sociedad muy conservadora, muy agobiante, pues se empezaban a abrir muchas puertas y empezaban, pues, a ver cosas diferentes, ¿no?, a vivir de otra forma, ¿no?, me imagino yo. Y es cuando les tocó, se truncó, ¿no?, en pocos años, y en el 36 es cuando les tocó ya la guerra, ¿no? Y lo que sucedió es que claro, él en el 36, bueno, en la familia tenía un hermano que lo habían detenido, que estaba en Ezcaba, y cuando a él le tocaba ya ir al frente, a esa disyuntiva tan famosa que se ha hecho después, al fuerte o al frente, pues él no optó por ninguna de las dos. Él se fue al otro lado. Era gente que no es que huyera de la guerra, porque se metió en la guerra, pero se metió en la guerra en el bando que ellos consideraban que tenían que meterse, ¿no? Y él estuvo en el frente en Cataluña, y yo creo que, bueno, pues muchas veces se habla, ¿no?, de la gente que toma determinaciones por miserias, por el hambre que se pasaba y tal. Yo creo que también hay un componente importante que yo reivindico siempre, ¿no?, y que creo que estas personas lo demuestran, ¿no?, porque la épica consiste precisamente en que fueron muchos los que hicieron eso, ¿no? Tenían una motivación, tenían un compromiso político, y eso es lo que les movía a hacer lo que hicieron. Y estuvo en Cataluña hasta que Cataluña se perdió y tuvieron que volver otra vez al otro lado. Y ahí se les planteó otra vez otra disyuntiva, o a la España de Franco o al campo de concentración, y ahí se tuvo que elegir al campo de concentración. Tiraron los fusiles, dice mi padre, que hicieron unos montones grandes y allá se quedaron. Claro, teniendo en cuenta que ellos dejaron el fusil, pero habían sido siempre unos hombres libres. Llegaron a Francia, los metieron en una playa y los cerraron. Y allí se terminó la libertad. Hay que decir que desde el año 38 el gobierno francés sabe que le van a venir miles y miles de personas cuando la guerra termine.
y desde el año 38, desde el año 37, saben que la guerra está desequilibrada en favor de los franquistas. En el año 38 en concreto están preparando ya campos de concentración en las playas del Rosellón francés. Esto se materializa en el año 39. Por lo tanto, primera cuestión, no es una sorpresa, pero el gobierno francés no quiere que entren los refugiados y de hecho la frontera está cerrada en enero del 39, está cerrada por razones humanitarias y por razones de que la propia República Española, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Álvarez del Valle, negocia la entrada por lo menos de 150.000 personas a Francia, van a terminar abriendo la frontera unos pocos días en febrero de 1939. Entonces se encuentran con que más de 500.000 de personas, y no son datos exagerados, sino que son datos reales, la estadística que hacen los prefectos y los policías y los militares franceses hablan de 270.000 hombres, por ejemplo, en las playas de Argelès, Barcarès y Saint-Cyprien, a los cuales hay que sumar los miles de niños, de mujeres, etcétera, que no están en los campos, sino que entran hacia otros lugares de Francia. Entonces, ese millón de personas no es bien vista por las autoridades francesas porque supone para ellos un problema de esto, de desbordamiento y de que, bueno, en el fondo hay también una animadversión política, porque son sectores de izquierdas que han defendido la República y el gobierno francés, aunque sea un gobierno, diríamos, de la etapa final del Frente Popular, está entonces gobernado por el Partido Republicano, por los radicales, el gobierno es presidido por Daladier. Y por fin abrieron la frontera, pero al ejército republicano lo pusieron en esas famosas playas, más de 200.000 soldados republicanos, y ahí lo pasaron muy mal. Y una parte del pueblo francés, que era de izquierdas, protestó mucho y ahí el gobierno de la Tercera República Francesa decidió de construir campos de concentración, 25, en todo el sur de Francia. Y el más grande fue construido aquí en Gurs. Tenía una capacidad de 18.000 personas. En pocos días, en 5 o 6 semanas, construyeron 400 barracones. Yo me llamo José Ramón Villalba, soy hijo de Luis Villalba, que era de Durango, y mi madre era de Asturias, de Soto el Barco, al lado de Avilés. Han sufrido aquí, sobre todo mi madre y mi abuela, que han estado 27 meses en este campo, han sufrido. Pero han conocido también, mi madre ha conocido el amor y mi padre también, se han encontrado aquí en este campo. Ellos me hablaban mucho de este campo de Gurs, de todo lo que han pasado, de todo lo que han luchado, de todo lo que han hecho. Y yo, hay veces que lloro también, cuando estoy solo a veces en este campo de Gurs, pero ellos, como todos estos republicanos españoles, de todos estos que han estado internados aquí en el campo de Gurs, tenían un amor muy fuerte para España. Mi tío era muy buena persona, inteligente, socialista y de izquierdas. Mi tío tuvo que escapar de Alsasua, como tantos y tantos compañeros y tanta gente de izquierdas escaparon, y acabó en Gurs. En Gurs fue primer jefe de campo. No estuvo mucho tiempo. Salió y encontró trabajo, bueno, o le encontraron, no lo sé, y luego ayudaba a los refugiados, claro, del campo de Gurs. Iban a las casas, no conocían a nadie, pero donde les decían que había dinero, para, con ese dinero, ingresar un fondo o algo para los presos de Gurs, pues para alimentación, para sanidad también, porque debía ser de pena, dice que morían como, bueno, aquello era en los otros campos mucho peor, que los mataban, pero bueno, y llevaban el dinero, les llevaban comida, les llevaban, si podía ser, médicos, en ese plan, hasta que poco a poco iban saliendo. Los inicios de la guerra civil en España, Navarra queda dentro del bando franquista,
es gente que ha pasado hacia Guipúzcoa o gente que ha pasado hacia el Frente Republicano, algunos desertores del propio ejército franquista o del propio bando franquista, y que han hecho la guerra durante los años 36-39 en su totalidad, y que al terminar la guerra, en el enero del 39, están en el frente de Cataluña y por eso pueden pasar hacia Francia. Y entonces, dentro del gran colectivo de milicianos, exmilicianos, esgudaris que pasan a Francia, son recluidos en distintos campos. Uno de ellos va a ser el campo de Gurs. Entonces, los navarros, muchos de ellos, no todos, pero la mayor parte, participan en el gran colectivo fundacional del campo, que es el colectivo de unos 5.000, 6.000 vascos, entre los cuales están incluidos estos 400 y pico navarros. La vida aquí era muy difícil. Era muy difícil porque, daros cuenta, este campo tenía 2 kilómetros de largo y 500 metros de ancho, 382 barracones, sin olvidar las alambradas y sin olvidar los 400 soldados franceses que guardaban este campo. Faltaba de todo. Faltaba comida, faltaba agua también, pero en aquella época no había ningún árbol y había mucho barro. La vida en el campo es la vida que se da en los lugares de reclusión. No es una cárcel, pero tampoco tienen libertad. No pueden salir, por ejemplo, del islote. El islote es el conjunto de barracones 25-30, que es la unidad básica del campo. En el campo había 13 islotes, no podían pasar, por ejemplo, de un islote a otro. No pueden salir del campo, salvo que sea para volver a España o para ir hacia otro país de exilio, y luego están, diríamos, acogidos a un régimen disciplinario, donde no tienen nada que hacer durante el día, más que las comidas de la mañana, del mediodía, de la tarde o noche, pero el resto del tiempo tienen que estar allí recluidos. Me llamo Anita Fernandino, soy hija de Dimas y sobrina de Luis, que llegaron el 5 de abril de 1969 en este campamento de Gurs. Aquí tenéis el pilar que indica la dirección del islote B, en el cual fue internado mi padre. Había unos barracones, pero no queda nada. Han puesto árboles al final de la guerra y solo queda nuestro recuerdo. La unidad básica de hábitat es el barracón, entonces están en el barracón o en los entornos del barracón, y entonces ellos sienten esa contradicción y esa paradoja de que han pasado a un país en teoría amigo, como es Francia, la Francia republicana, la Francia del Frente Popular, ellos que han luchado por la libertad y por la república, y que se encuentran, que están recluidos entre alambradas, vigilados por un montón de cuerpos militares y policiales franceses en una situación de cautividad. No es de prisión, pero muy próxima al régimen de las prisiones. El Raimon ese nos dijo, aquí estaban 20 personas. Entonces yo ya veía como si fuera en el cine y los veía echados. Claro, mi padre era corto, pero había gente que era grande. Pues no tienen suficiente espacio para estirar los pies. En un sitio de esos, pues yo qué sé, todos tienen sus cosas, y uno tosería y otro haría otra cosa, y todos allí hacinaos, todos. Pero los republicanos españoles eran jóvenes, eran dinámicos, tenían un ideal, y ellos han luchado en este campo para arreglar, para poder tener una vida mejor. Eso no quita para que ellos, hagan de esa falta de libertad y de esa reclusión obligada, le den la vuelta en el sentido de que dinamicen muchas actividades de tipo cultural, dar clases, dar conferencias, hacer debates, hacer representaciones teatrales, hacer periódicos murales. Eso enriquece la vida del campo, pero la vida del campo es la de gente que está recluida. Los cubos que usaban para las letrinas
cuando estaban llenos había que limpiarlos, entonces los guardias venían a pillar a unos cuantos de ellos para que llevaran esos cubos hasta el río a lavarlos. Entonces dice que se montaban unas carreras terribles, que con el barro, porque de Gurs siempre se habla del barro, empezaba la gente a resbalar, que aquello era un despropósito, pero que cuando ya habían conseguido unos cuantos para que llevaran los cubos al río, entonces dice se montaba una procesión y los andaluces que había en el campo se ponían a cantar saetas a lo que había en los cubos. Ellos se juntaban, vamos a decir, un grupo, y cuando había alguno que estaba más debilucho, más de peor estilo, entonces, de lo poquito que tenían, pues se pusieron de acuerdo en darle una cucharada a ese que estaba débil, y entre todos, si se juntaban 12 o 14, pues era casi el doble de lo que comía, y trataban de levantarlo, y parece ser que resultaba. Y la tía que estuvo allí, por ejemplo, que tenía el crío pequeño, pues habla del apoyo que tuvo por parte de las compañeras a nivel de la alimentación, cómo le guardaban restos de leche pues para que pudiera subsistir el chaval. Pero el problema es que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes cogieron en 3 semanas Francia, que se fue el armisticio, que se puso el gobierno de Pétain, de extrema derecha, las condiciones fueron de peor en peor. En el campo de Gurs se establecen diferentes etapas. La primera, la de su fundación y la de los primeros meses, es la vinculada fundamentalmente al colectivo que viene de la Guerra Civil Española, y es cuando se denomina oficialmente, bueno, durante todo el tiempo oficialmente se va a llamar como campo de acogida, pero se distingue una segunda etapa que va a ser a partir de 1940 dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente este primer colectivo de refugiados derivados de la Guerra Civil Española ya prácticamente ha dejado de estar en el campo y ha salido hacia otros lugares de Francia, hacia otro exilio como México, como Argentina, como Venezuela, o han sido repatriados hacia España. Y hubo un porcentaje que se empezó a quedar en Francia, trabajando incluso, un porcentaje muy grande fue al exilio, y otros acabaron repatriándolos. Algunos los mataron, a otros los metieron en la cárcel. Mi padre fue de los que fueron al campo de concentración de Miranda de Ebro. La Segunda Guerra Mundial dejó sin nombres a Francia. La gente joven dejó sin nombres. Entonces, ¿qué pasa? Que lo sacaron porque ahí tenían un montón de personas, o sea, de fuerza bruta, vamos a decir, como ellos pensaban, que podían hacer su trabajo en el campo. En la mina de Estrasburgo, en la que estaba sometido a trabajos forzados por los alemanes, en un momento determinado ya no podía más y reclamaron un electricista para realizar no sé qué tipo de trabajos. Y él dijo que era electricista y no sabía nada absolutamente de la electricidad, y entonces provocó un apagón en no sé qué galería, con lo cual intentaron prácticamente pues, fusilarle por sabotaje, lo que fuera, y según la versión de mi padre, un guardia alemán que le debía tener una cierta consideración, pues veló por que eso no fuera así, y así se salvó la vida. Los españoles también les habían dado a elegir o marcharse para España, volver a donde estaba Franco, con las cosas que habría pasado, si habrían llegado a España, o entrar en la Legión Extranjera Francesa. Y muchos no querían, porque esa Legión Extranjera Francesa era un ejército colonial que había matado mucha gente en las colonias francesas. Ellos tampoco no querían estar asimilados a los bandidos que se escondían en la Legión Extranjera, y ellos fueron a compañías de trabajo. Unos tuvieron suerte, como mi padre, fueron nada más que al departamento de las Landas a cortar árboles, pero otros fueron a la línea Maginot.
esa línea de fortificaciones que está entre Francia y Alemania, y ahí cuando llegaron los alemanes, los cogieron enseguida. A más de 5.000 españoles republicanos, muchos habían salido de aquí, del campo de Gurs. Y cuando los nazis pidieron al gobierno de Franco que hacemos de ellos, hacer lo que queráis, ya no son españoles. Y fueron a Mauthausen, al campo de concentración. Y allí van a morir muchos que habían salido de aquí, del campo de Gurs. ¿Y por qué hablamos de una segunda etapa? Porque a partir del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde la puesta en marcha del régimen de Pétain, se rellena de nuevo el campo, no solo con refugiados españoles, sino también con gente detenida a lo largo y ancho de toda Francia, dentro de lo que las leyes francesas denominaban en la categoría esta tan amplia, tan ambigua, pero al mismo tiempo tan abarcadora de muchos colectivos como los indeseables. Y ahí entran judíos, comunistas, hombres y mujeres. Por ejemplo, en esta segunda etapa hay muchas mujeres que son recluidas en el campo de Gurs, también niños, y es la etapa más dura porque, bueno, para empezar, lo que se pensaba que iba a ser un campo provisional para unos pocos meses, pues dura hasta 1945. A partir del año 42, cuando desde el campo de Gurs se inician, dentro del contexto de lo que se llamó la solución final, que era sencillamente el exterminio de forma sistemática e industrial, vamos a decir, del colectivo judío, de deportaciones hacia los campos de la muerte, como son fundamentalmente el campo de Mauthausen y sobre todo el campo de Auschwitz. Y desde Gurs salen en concreto desde el año 42 y el año 43 un total de 8 o 9 expediciones de miles de personas con nombres y apellidos. Sabemos que 3.907 personas son deportadas hacia Drancy para luego ser exterminadas en el campo de Auschwitz. Yo no sé cómo murieron tan pocas personas, porque había mucha voluntad, pero las enfermedades abundaban, ¿ya? Las condiciones de higiene, de dignidad, más encima que venían derrotados de la guerra, es muy fuerte. Yo creo que por eso nunca me habló del campo de Gurs a mí, ¿ya? Y no me enteré del campo de Gurs hasta hace, no sé, 15 años atrás, una cosa así. Nunca supe del campo de Gurs, ¿ya? ¿Cómo te enteraste? Leyendo. Resulta que me levanto una mañana, como casi todos los días, leo el periódico y venía en primera plana también la noticia. Y, bueno, pues llego a esa página y venía todos los pueblos, pueblos por pueblo, quién había estado en Gurs, y curiosamente, por curiosidad, iba leyendo todos los pueblos, las personas, y llego a Carcastillo y en primer lugar estaba mi padre. Y estaba mi padre, Pascasio Arbiol Cáseda, PSOE UGT. Yo me entero que tanto mi tío Roberto e Isaac Garcés estuvieron en Gurs cuando tengo relación con la gente del pueblo en Isaba y con los de la Asociación de Familiares Fusilados del 36 veo las listas, me encuentro con que los dos están en las listas puestos. Hasta entonces yo no sabía nada de la vida de ellos porque eran unas personas muy serias y nunca contaban nada. Pienso que cuando se van a Gurs o vuelven de Gurs, el estar, digamos, callados y nunca volver a tocar el tema tiene que ser muy duro. El trato entre ellos era muy serio, de dirigirse poco la palabra. Entre ellos era muy como si hubiera ahí un muro que nadie lo quisiera salvar. Nadie lo quería ver. Y eso pues sería consecuencia, me imagino, de lo que pasaron, tanto en la guerra como cuando les tocó el campo de concentración o cuando tuvieron todas sus cosas. Que al final las cosas marcan, para bien o para mal marcan. Y a ellos les marcó. Yo de lo que tengo sobre todo es la información directa de lo que me contaba mi padre en los últimos años, porque está claro que
que los años anteriores a mis hermanos mayores no les comentaba nada, había auténtico miedo de la gente a hablar, ¿no? en la dictadura y luego cuando después de la transición, bueno, pues a mí me tocó de chaval vivir todo aquello y mi padre es cuando me empezó a contar esas cosas. Es duro por mi parte también, no haber conocido a mi padre, no tener ni una pequeña cosa de la infancia. Pues no sé, porque un padre enseña mucho, tiene que enseñar, vaya, es así. Pues yo no tengo un recuerdo de que me haya tenido nunca en los hombros. No tengo un recuerdo de que me haya reñido o darme un cachete, que también se dan, los padres también hacen. No tengo ninguna cosa de esas. Y eso me falta, a pesar de todo me falta. Etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Creo que es necesario el que haya un trabajo de recuperación de la verdad histórica a nivel oficial, porque la verdad a nivel clandestino y grupos de información clandestinos en los pueblos ha habido. Y pondría en valor, ¿no?, lo que se ha hecho en muchos años sin que haya tenido tanta repercusión. Pero para que ahora esté teniendo la repercusión que está teniendo, ha sido imprescindible que se haya trabajado esos años, desde los finales de los 70, etcétera, etcétera. Mucha gente anónima hay detrás de todo esto, que nunca se sabrá, mucha gente anónima que ha padecido y que no lo conoceremos, ¿no? Y a pesar de ello, bueno, pues se está conociendo bastante, ¿no? Pero yo creo que falta mucho por conocer. Y sobre todo creo que lo que falta es saber transmitirlo, porque me da la sensación de que nos podemos quedar a gusto con que ya se ha hecho cosas, pero desgraciadamente en la sociedad se desconoce. Creo que es muy importante el tema de la memoria histórica para que todo el mundo, todas las generaciones conozcan lo que no se tiene que hacer. Los planteamientos políticos se tienen que transmitir pacíficamente, democráticamente. Esto no lo conciencia. Son generaciones que han nacido viviendo bien, estando bien, que no les ha tocado pasar nada. Y es como si no hubiera pasado. De hecho, es que cuando estudiamos la historia, llegas a la guerra civil y parece que no existe. Si tú no la enseñas, los chavales no la pueden asumir. Hay que enseñar, hay que decirles que vean lo que ha pasado y una vez que ellos sepan, que funcione. Pero si no, una cosa que parece que no ha existido, no puede funcionar. El homenaje llega tarde, pero más vale tarde que nunca, porque Navarra quedaba ausente de este sitio. El que esos hombres y mujeres fuesen a dar sus vidas, muchos, otros no, y que se les reconozca ahora lo que ha hecho este gobierno, es maravilloso. Es tarde, pero no es tarde, ha llegado. Las instituciones hemos llegado 80 años tarde, en muchos casos, pero está claro que este gobierno, desde luego, sí tenemos el compromiso firme de recuperar la memoria y, desde luego, amparar a esas víctimas injustas de una violencia injusta que sufrieron ellas y sus familiares. Subrayar, reivindicar, yo diría que enorgullecernos de la dignidad de aquellas navarras y de aquellos navarros que vivieron pues el espanto de una guerra, el espanto de un exilio, el espanto de tener que encontrarse en un campo de refugiados primeros, finalmente de concentración. Por lo tanto, me queda un sabor agridulce, sí. Ojalá algunos de aquellos protagonistas hubieran podido estar hoy en estos campos, hoy ya convertidos en expresión de memoria, en expresión de dignidad, pero en cualquier caso se lo hemos dado a sus hijos y, sobre todo, se lo hemos dado a nuestros hijos y a los nietos de aquellos hombres y mujeres que sufrieron aquello. Se lo debíamos a aquellos y se lo debemos a las generaciones futuras. La memoria ha de ser un arma de convivencia, un arma de paz.
Mi tío, al acabar las penurias de Gurs y ya residir en Carcassonne, él prometió nunca jamás volver a pisar la península ibérica. Yo era un hombre libre y allí fue un concentrado, o sea, una persona que no tenían ni nombre ni apellido. Entonces allí fueron unas personas pues que no tenían ni presente ni pasado ni nada. Es a partir de entonces que tenían su vida. No hay que olvidar, sobre todo, hay que guardar todos esos valores que tenían esos republicanos españoles. Yo los he conocido de niño y esos hombres y mujeres, qué fuerza tenían, cómo pensaban en la libertad, en la democracia, cómo hablaban de todo eso, cómo hablaban de los 3 años de lucha contra el fascismo en España. Era terrible. Hay una foto de una boda civil en Olite el 1 de abril del año 36. Cuando vi aquella foto de varios hombres con el puño en alto celebrando una boda civil, cuando yo misma o gente de mi generación hemos tenido problemas a la hora de casarte, que si lo civil, la iglesia, todavía con nuestros años era algo casi que te lo tenías que pelear mucho y socialmente no estaba bien visto. En cambio ves que aquella sociedad de la República sí había avanzado en ese sentido. Es que tenían al alcance de la mano el transformar realmente las cosas. Vivían ya en una república y esa república trajo enormes avances en la sociedad, pero se aspiraba a más. Las generaciones de los jóvenes aspiraban a mucho más. Querían una sociedad más justa y mucho más igualitaria. La relación con los patronos pretendían revertirla directamente. La riqueza de la sociedad la querían revertir, de que unos tendrían tanto y otros no tendrían tan poco. Y es que eso lo veían al alcance de la mano. Pero esa es la razón fundamental de la contrarrevolución que hubo, porque se puso todo el poder económico y social para parar aquello, porque venía una revolución socialista, porque aspiraban a una revolución socialista dentro de la República, y eso no lo podían consentir. Y eso además venía de una forma absolutamente pacífica y democrática. Todavía lo podían consentir menos, porque evidentemente las armas, ¿dónde estaban? El gran grueso de las armas, ¿dónde estaban? Estaban en el bando de los fascistas. Y es que en muchos sitios no hubo armas. En Navarra no hubo guerra, hubo represión, pura y directamente represión. En Navarra hubo más de 3.000 asesinados contra la pared, por pensar distinto, por querer un futuro mejor, distinto, una sociedad, transformar la sociedad. Porque somos consecuencia de aquello que pasó aquí en ese momento. Es algo que hasta que no lo analizas no te das cuenta. Y el sacar a la luz la verdad de aquel momento, tú lo vas silvanando en el tiempo y efectivamente encuentras respuestas al porqué de muchas cuestiones que ahora te planteas. Y la pregunta que yo hago siempre es ¿por qué mi tío Pablo, mi tío Luis, mi tío José Mari, mi tía Aurora, mi padre y muchos otros, yo los cojo yo, ¿por qué se tuvieron que morir sin saber dónde estaba enterrado su padre?